Hola a todos, mis compañeras y yo somos estudiantes del séptimo semestre de la licenciatura de Psicología del Sistema SOYET. El presente trabajo se deriva de la información que hemos revisado a lo largo del semestre del módulo 0701, materia Psicología Teórica de Elección, a cargo del profesor José Antonio Ortiz Vélez. Vamos a iniciar revisando cuáles son las estrategias metodológicas para la elaboración de la descripción y análisis de puesto. Comenzaremos por definir qué es el análisis de puesto y la descripción de puesto. Análisis de puesto. Es un procedimiento mediante el cual se recolecta, evalúa y organiza la información sobre un puesto de trabajo en específico, con la finalidad de determinar los deberes y las responsabilidades de las posiciones y los tipos de personas en términos de capacidad y experiencia que deben de ser contratadas para ocupar dicho puesto. Descripción de puesto. Es un documento conciso de información objetiva que identifica la tarea por cumplir y la responsabilidad que implica el puesto. Además, bosqueja la relación entre el puesto y otros puestos en la organización, los requisitos para cumplir el trabajo y su frecuencia o ámbito de ejecución. Ahora bien, sobre las estrategias metodológicas para la elaboración de la descripción y análisis de puesto, tenemos tres diferentes posturas, las cuales coinciden en algunos aspectos. Dessler lo dividió en 6 pasos. 1. Determinar el uso que se le dará a la información del análisis de puesto. 2. Reunir y revisar previamente la información con la que cuenta la empresa, como organigramas, diagramas de proceso, etc. 3. Seleccionar las posiciones representativas para su análisis. 4. Reunir la información del análisis aplicando las técnicas de análisis necesarias. 5. Verificar la información recabada con el trabajador y el supervisor inmediato. Y 6. Elaborar el análisis de puesto. Por su parte, Chavenato lo segmentó en 3 etapas. Etapa de planeación. Etapa en la que se realiza la planeación para realizar el análisis. Comprende los siguientes pasos. Determinar los puestos por describir. Elaborar el organigrama. Elaborar el cronograma de trabajo. Elegir los métodos de análisis. Seleccionar los factores de análisis, dimensionar y graduar los factores de especificación. Etapa de realización. En esta etapa se capacita al personal que formará parte del equipo de trabajo, se prepara el material y el lugar, y se obtienen datos previos como nombres, puestos, etc. Y finalmente, etapa de realización. En esta etapa se obtienen los datos de los puestos y se realiza la redacción del análisis. Por su parte, Amon lo coincidió en 5 pasos. 1. Identificación de tareas. Se realiza mediante la recolección de datos que se obtienen de entrevistas previas con el titular, observación directa del desempeño, etc. 2. Escribir tareas. Se realiza un inventario de las tareas que se incluirán en la descripción de puesto. 3. Clasificar tareas. Se eligen las tareas y se clasifican por dimensiones considerando frecuencia, importancia o urgencia en que se realizarán. 4. Definir KSOA básicas. Realizar una lista de tareas que serán decisivas a la hora de contratar, como conocimientos, habilidades, años de experiencia, etc. 5. Seleccionar pruebas para designar KSOA. Estos métodos se usan para seleccionar nuevos empleados e incluye algunas como entrevistas, muestras de trabajo, pruebas de capacidades, etc. Ahora revisaremos la clasificación y definición de los métodos de recogida de información. Para que se pueda realizar un correcto análisis y descripción de puesto, es preciso contar con la información necesaria relativa al puesto de trabajo, para lo cual requerimos de un método, técnica o medio de recogida de información. Al respecto, Dessler, Chavenato y Amon coinciden en algunos métodos que son los más conocidos y utilizados, los cuales son la observación, el cuestionario y la entrevista. Dessler también alude al diario o bitácora del participante y al procedimiento del Servicio Civil de Estados Unidos. Y Chavenato hace mención de la combinación de 2 o más métodos o métodos mixtos. Dessler también define algunas técnicas cuantitativas como el cuestionario de análisis de posición, el procedimiento del departamento del trabajo y el análisis funcional del puesto.
A continuación, revisaremos a detalle cada uno de los métodos. Pero, ¿y cómo saco todo esto? Métodos y técnicas para el análisis y descripción de puestos. La entrevista. La entrevista es una conversación formal entre dos o más personas que permite obtener información a partir de un intercambio de habla-escucha. Es flexible, permite resolver las dudas que se van generando. Tanto el analista como el empleado tienen participación activa. Sus alcances. Permite obtener información completa al respecto de qué hace el trabajador, cuándo lo hace y por qué lo hace. Además, podemos obtener información al respecto de las habilidades y los comportamientos que requiere para realizar bien sus funciones. Si realizamos varias entrevistas, podemos cruzar la información y validarla. Al permitir explicarle al trabajador el objetivo del procedimiento, podemos obtener una mayor cooperación de él. Sus limitantes. El trabajador puede tender a exagerar sus actividades. Ello representa una pérdida de tiempo para el analista, o bien puede tener reacciones negativas al tener que conversar de su trabajo. Además, cuando se trata de muchos trabajadores, requiere un costo de tiempo muy elevado. El cuestionario. El cuestionario es un conjunto sistemático de preguntas establecidas en una hoja de papel que permite recoger información al respecto de deberes, responsabilidades y contexto del ocupante del puesto. Puede ser abierto o cerrado. El analista desempeña un rol pasivo, mientras que el trabajador es activo. Sus alcances. El poder ser aplicado a varias personas al mismo tiempo lo hace económico y rápido. Ello representa un menor costo al obtener información. Si se aplica a varios niveles, podemos complementar la información de las respuestas. Sus limitantes. Requiere alta inversión de tiempo en el diseño de sus preguntas y en la interpretación de sus respuestas. Al no dar la posibilidad de preguntar sobre lo que se obtiene, limita la información y además el trabajador puede verse indiferente para responder al saber que deberá escribir. Observación directa. Es una técnica a través de la cual el analista observa e identifica por sí mismo qué hace el trabajador y cómo lo hace. Datos que escribe en una hoja de análisis de puesto. Se lleva a cabo con una sola persona y en un momento dado. El analista toma un papel activo porque observa y el trabajador es pasivo. Permite obtener información real, es comprobada, resulta útil para puestos donde las actividades son manuales. Al no requerir distraer al trabajador de sus actividades, no interfiere con su función. Sus limitantes. Puede tener problemas de interpretación subjetiva. No es para puestos donde la actividad es más mental y no permite obtener información más allá de lo que se mira. Diario o bitácora del participante. Método que permite recabar la información de un puesto a través de la participación del empleado, quien registra en un formato las actividades que realiza día a día y el tiempo que dedica. La evidencia es escrita y es del trabajador. Sus alcances. Brinda todas las actividades que hace el empleado en el día, lo cual es muy útil para analizar puestos de alta especialidad y permite ver al puesto desde varias miradas individuales. Ojo, el trabajador puede engrandecer su puesto y al no saber si es verdadera la información puede ser exagerada. Además, su análisis es costoso en tiempo. Métodos mixtos. Implican el uso de dos o más métodos a fin de complementar y validar la información que se tiene del puesto. Con ello sacamos ventaja de los alcances de cada técnica que usemos. Con el método mixto, ampliamos la información y además la hacemos más exacta a la realidad. Sin embargo, requieren de más tiempo y de mayor análisis. Podemos combinar el cuestionario y la entrevista o bien la observación directa y la entrevista. Otros métodos, es decir, los cuantitativos. Dentro de estos métodos se incluyen principalmente el cuestionario de análisis de posición, el procedimiento de trabajo de Estados Unidos y el análisis funcional del puesto. Son estructurados, escritos y siempre son pasivos. Evalúan la importancia que tiene el puesto del trabajador de acuerdo a sus capacidades y a sus funciones.
Dessler establece que permiten obtener información cuantificable y exacta de las actividades y las funciones que realiza el trabajador. Ello va a permitir clasificar y comparar a los puestos de acuerdo a su nivel de exigencia con diferentes elementos como pueden ser personas, datos o materiales. Todo ello va a permitir además establecer los sueldos de acuerdo a las actividades que realizan para que sean equitativos y además, ojo, nos van a permitir identificar las necesidades de capacitación. Por ejemplo, si yo tuviera a un supervisor de limpieza y tuviera que obtener su análisis y su descripción de puesto, yo necesitaría decidir aquellas técnicas que me son funcionales de acuerdo a las características tanto de la persona como del momento. En este caso, elijo aplicar el cuestionario al supervisor para que a través de sus respuestas pueda obtener la información de sus funciones, actividades, materiales, a quien supervisa y cómo lo hace. Sin embargo, para validar la información, elijo también aplicar una entrevista a su supervisor inmediato, es decir, a su coordinador de servicio, y con ello poder cruzar la información que ambos me dan y obtener la información verdadera para el análisis del puesto y la descripción del puesto, es decir, utilicé un método mixto. La integración del análisis de puestos es un proceso que comprende dos aspectos fundamentales. Por una parte, la descripción del puesto y por la otra, la especificación del puesto. Es importante considerar que esos dos aspectos no deben de confundirse. Por tal motivo, veremos en qué consiste cada uno. La descripción del puesto se enfoca principalmente en tareas, responsabilidades y obligaciones. Las tareas son todas las actividades que se realizan dentro del puesto. Las responsabilidades tienen que ver con la toma de decisiones y el cuidado con el que se realiza la tarea. Las obligaciones, por su parte, hacen referencia al cumplimiento de metas, proyectos, estándares, es decir, al cumplimiento de todas las actividades encomendadas en ese puesto. La especificación del puesto, por su parte, establece las destrezas naturales que tiene que tener una persona para un puesto determinado, los conocimientos, que son aquel conjunto de saberes que requiere para poder realizar tales tareas, y las habilidades, que son la capacidad adquirida, las cuales refieren a la experiencia que alguien tiene para realizar una tarea. A través del análisis de puestos se realizan revisiones de los requisitos físicos e intelectuales, las responsabilidades y condiciones a fin de que las tareas establecidas en el puesto se realicen con calidad y eficiencia. Por eso, el proceso del análisis de puesto requiere de objetivos muy claros desde su inicio a fin de que el proceso se realice bien. Para esta tarea nos podremos apoyar en los modelos que proponen algunos autores. Dessler, por su parte, nos proporciona un esquema de 6 pasos que son la identificación de la razón, la revisión de la información, la selección de la muestra, aplicaciones de la técnica para recabar información, la verificación de la información y la elaboración de la descripción de puestos. Este enfoque que él nos propone es hacia las tareas. La propuesta de Chiavenato comprende 3 fases: etapa de planeación, etapa de preparación, etapa de realización, y su enfoque es más integral. Por su parte, Amott, con una propuesta de 5 pasos, nos propone identificar las tareas, escribir las tareas, clasificarlas, definirlas y seleccionarlas. Su propuesta se enfoca más dentro de la especificidad del puesto. Como puedes ver, aunque las propuestas y enfoques pueden tener algunas variantes, la estructura básica del proceso es similar, de manera que al realizar el análisis de puestos se debe considerar que el orden para realizar el procedimiento es algo que nos asegura óptimos resultados y sus pasos básicos son: la planeación, etapa en la que se realiza la planificación para llevar a cabo el análisis de puestos. Se elige ahí el objetivo, la metodología, el alcance.
La preparación hace referencia a los esquemas y materiales de trabajo y los datos previos referentes a las áreas del análisis. Y finalmente, la etapa de realización es en la que se obtienen los datos de los puestos y se realiza la redacción del análisis. Como puedes ver, el análisis de puestos aporta muchos beneficios a la organización, ya que se involucra en muchos diversos aspectos que tienen que ver con los recursos humanos, como puede ser la planeación, el reclutamiento, la selección, la capacitación, la evaluación, la seguridad de la salud, las remuneraciones, la movilidad de personal y cuestiones legales, para permitir así lograr los objetivos, las metas y el desarrollo y crecimiento integral de la organización. El análisis de puestos es un procedimiento estructurado y organizado fundamental para cualquier organización. Sin él, una organización estaría perdida, ya que no tendría una base para llevar a cabo cada una de las actividades que le permitirán mantenerse y crecer en el mercado. Por ejemplo, reclutar y seleccionar a las personas adecuadas, establecer sueldos y salarios competitivos y adecuados, diseñar planes y programas de capacitación, asegurar la salud de los trabajadores, entre otras. Al componerse de la descripción de puesto y la especificación de puesto, arroja información elemental para la gestión del elemento más importante, el capital humano. La selección adecuada de las técnicas con base a los limitantes y los alcances que representan cada una de ellas. El conocimiento exacto por el que debemos llevarlo a cabo, saber su realización paso a paso y la forma de integrarlo en un documento final hacen del proceso un conjunto de tareas que requiere de alta especialización y capacidad. De ahí la necesidad de que el estudiante conozca e identifique su proceso de elaboración con cada uno de los pasos y elementos que ello implica. Conclusiones. Tanto la metodología como las técnicas de recogida de información para la elaboración de la descripción y análisis de puesto son una forma estructurada y sistematizada de construir en base a la observación, el cuestionario, la entrevista, entre otras, el análisis y descriptiva de puesto, que son el eje rector del perfil que tendrán que cubrir los posibles ocupantes de un cargo dentro de una empresa. Son en sí el conjunto de características del capital humano que formará parte de una organización. Para concluir, me gustaría señalar que el análisis de puestos permite separar las partes de un todo. Por ello, su comprensión debe ir más allá de considerarlo un mero proceso, ya que entendiendo sus fundamentos podemos entender que su función representa los cimientos de soporte para otros procesos más complejos. De ahí que el análisis de puestos debe ser considerado como una pieza fundamental que contribuye a la calidad y productividad y fortalecimiento de una organización.